Buenas tardes. El Pacífico, una de las grandes contradicciones. Los españoles fuimos los primeros en llegar, pero luego uno comienza a buscar bibliografía en español sobre el Pacífico, obras escritas, y es como si desde el siglo XVII hasta que Rafael Rodríguez Ponga, investigando sobre el chabacano y sobre el chamorro, y Daniel Montilla yendo a Fiji, como si no hubiéramos hecho nada en el Pacífico Sur, lo cual es una lástima. Por eso hoy me gusta especialmente poder presentar un libro sobre Fiji escrito por un español en español, que antes estábamos hablando y me decía Daniel que es que ni tan siquiera en inglés hay demasiado escrito sobre el Pacífico, sobre Fiji. Y sin más, le cedo la palabra a Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación de Estudios del Pacífico. Muchísimas gracias, embajador y director de esta sede de Casa Asia en Madrid. Mi agradecimiento tanto a Casa Asia y a su director y a todo el equipo de Casa Asia. Mi agradecimiento al autor de este libro tan interesantísimo, que les recomiendo, por eso están ustedes aquí, Daniel Montilla, un libro sobre Fiji. Mi agradecimiento a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí esta tarde. Y añado también un recuerdo emocionado hoy, 11 de marzo, a las víctimas de los atentados terroristas de hace ya unos cuantos años, que nos conmovieron y cuyo recuerdo todavía sigue vivo. ¿Qué ha pasado hoy? A los atentados, sí. Los atentados del 11 de marzo. Atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid. Hoy estamos celebrando aquí el Día del Pacífico, que es una iniciativa de la Asociación Española de Estudios del Pacífico para recordar los vínculos entre España y Oceanía. Y elegimos hace muchos años la fecha del 6 de marzo, aunque hoy sea 11, pero siempre lo hacemos en torno al 6 de marzo, pues hacemos una reunión, un encuentro, un acto, un evento, para conmemorar, para recordar que el 6 de marzo de 1521 las naves españolas de Magallanes y Elcano llegaron a las Islas Marianas, llegaron a la isla de Guam. Y de la misma manera que se dice que el 12 de octubre es la llegada a América, bueno, en realidad llegaron a Guanajaní, a una de las islas del archipiélago de las Bahamas, pero ya se toma el 12 de octubre como el día conmemorativo, pues nosotros elegimos el día 6 de marzo como el día conmemorativo. Y desde entonces, hacemos alguna actividad, muchas veces con Casa Asia, porque nos acoge muy bien Casa Asia en Madrid o en Barcelona, en su caso. Hace un año presentamos aquí mismo, por estas fechas, 2 libros sobre el Pacífico, 2 libros colectivos. Uno se titulaba 500 años de un océano llamado Pacífico, y el otro era El viaje que nos unió, estudios sobre la primera vuelta al mundo. Y este año presentamos otro libro, pero esta vez presentamos un libro individual y único, porque, como ha dicho el embajador Emilio de Miguel, es un libro escrito por un español, publicado en España, escrito y publicado en lengua española, sobre las Islas Fiji. Yo no conozco otro, y no sé si alguno aquí a lo mejor lo conoce, pues nos lo dice y tomamos nota rápidamente. Sí conozco, porque en la Asociación Española de Estudios del Pacífico hay especialistas en diversas partes de esa región del mundo, pues quien ha estado allí, como Florentino Rodao, que fue presidente de la asociación y que fue investigador invitado en la University of the South Pacific, con sede en Suva, en Fiji, en las Islas Fiji. Y estuvo allí un tiempo, el año 2012, por tanto antes de la llegada de nuestro autor de hoy, pero por lo menos ya sabemos que allí alguien estuvo. Y Francisco Mellén, también vicepresidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, me ha dicho hoy por teléfono que no ha estado allí, pero sí ha estado en contacto mucho tiempo, sobre todo por cuando hizo la catalogación de las armas procedentes de Oceanía en el Museo Naval y en el Museo del Ejército.
Es decir, en el Museo Naval y el Museo del Ejército hay armas de tiempo inmemorial procedentes de las Islas Fiji, nada menos que, bueno, tiene su interés. Bueno, pues aquí tenemos a un diplomático tenemos a dos, pero en realidad el autor es uno. Tenemos un diplomático de carrera que estuvo destinado en Fiji y estuvo destinado para representarnos como representante del Reino de España en ese país. Diplomático desde el año 2014, si no me equivoco, y destinado en Fiji del 16 al 20. Y ha escrito un libro que resulta ser muy personal. Es una descripción de ese país, pero es una descripción muy amplia, porque habla de todo el Pacífico, habla de toda Oceanía. Lo mismo habla de las Marianas y de las Carolinas y de Papúa Nueva Guinea y de Vanuatu y de Samoa y de Tonga. Y por supuesto habla de las Islas Fiji, naturalmente. Antes le estaba diciendo, ¿cuál es el género literario de este libro? No es un libro, no es un diario de viajes, no cuenta cada día lo que hace, no es un relato de viajes en ese sentido como hay otros. Tampoco es un libro académico en el que ponga muchas citas de los estudios previos de fulano y de zutano, con muchas notas a pie de página y 1000 aclaraciones para profundizar en tal o cual cosa. Es más bien un ensayo personal, es una visión personal sobre Fiji, sobre su experiencia allí, pero va profundizando sobre los distintos aspectos de la historia, de la naturaleza, de la población, del entorno, del contexto, las creencias, los mitos. A mí me ha resultado verdaderamente ameno, se lee muy bien, es una lectura muy grata. Me ha resultado muy interesante que hable de esta cultura comunitaria de propiedad diluida y casi compartida, el querequere, que viene a ser como el chenchule de los chamorros, y además explica precisamente que se parece lo que hoy ha vivido, últimamente ha vivido en Fiji, se parece a la situación que se dio en Guam en 1521, cuando Magallanes y sus hombres llegaron y se produjo la confusión sobre si eran ladrones o no eran ladrones, discusión que sigue todavía hasta hoy. Este libro nos lo aclara. Son dos interpretaciones diferentes sobre el sentido de propiedad y sobre la cultura comunitaria, y por tanto nos explica un desencuentro desde la visión europea y la visión oceánica en relación con los hechos que sucedieron en 1521. El libro es una reivindicación del Pacífico, es una reivindicación de Oceanía, es una reivindicación de la presencia de España en Oceanía. Es un libro que no evita la polémica, incluye la polémica. Colonialismo, anticolonialismo, biodiversidad marina, con las visiones opuestas sobre cómo se debe conservar la biodiversidad marina, porque puede haber un acuerdo sobre un objetivo común, pero a lo mejor no hay acuerdo sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Por tanto, es un libro que recoge esas polémicas que ha vivido allí en unas islas en las que el calentamiento global importa mucho, porque ven en peligro su propia subsistencia, no ya como personas, sino como islas, como elementos puramente naturales. Es muy interesante porque con gran sentido diplomático dice que su misión en gran parte era dar a conocer España, simplemente dar a conocer España y aprovechar esos elementos que ya conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce el deporte, todo el mundo resulta que conoce el Real Madrid, o la música, y Macarena, ¿no? Y alguna cosa más. Bueno, pues aprovechar lo que todo el mundo conoce, incluso en las antípodas, y los taxistas como elementos de difusión del conocimiento. Eso también es interesante. El libro termina con una canción preciosa y emocionante, como muy nostálgica, muy melancólica, muy triste, una canción de despedida
claro que he buscado por internet, por YouTube, he puesto varias versiones, alguna más rápida, alguna más lenta, alguna más individual, otra más coral. Vale la pena. Yo sí les recomiendo que lean este libro y que disfruten mucho de él. Luego tendremos un pequeño coloquio, pero por ahora, de verdad, mi agradecimiento y mi felicitación al autor. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra amable presentación y buenas tardes a todo el público que nos acompaña aquí hoy. En primer lugar, y unas breves palabras de agradecimiento a Casa Asia, que nos alberga aquí con su director, el embajador Emilio de Miguel, y a la Asociación Española de Estudios del Pacífico, ¿no?, que nos honra con la presencia de su presidente. La verdad es que para mí es un privilegio compartir mesa de coloquio con dos de los españoles que más saben del Pacífico, saben mucho del Pacífico, ¿no? Es verdad que es el continente más grande del planeta. Oceanía se nos olvida, o a veces no tenemos la referencia, porque los atlas nos engañan un poco, ¿no? Nos enseñan a ese mar cortado en los márgenes con unos puntos que parecen errores de impresión, ¿no? Y sin embargo, ese continente oceánico ocupa 1/3 del planeta Tierra. Es decir, que esos márgenes perdidos en los mapas, pues realmente ese es el planeta Tierra, ¿no? Es el planeta azul, que diría Carl Sagan, que es lo que más se ve de nuestro mundo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, también quiero agradecer a la editorial, a Cuadernos del Laberinto, a Alicia, que está aquí con nosotros, y a la Asociación de Diplomáticos Españoles, la ADE, que a través de su rama cultural, la Valija Diplomática, ha contribuido a la publicación de mi libro, La llamada de las antípodas. Como bien ha explicado el doctor Rodríguez Ponga, a través de este libro lo que he querido es traer algo de Fiji a España. Porque yo he estado destinado allí 4 años, entre el 2016 y 2020, en esas islas fantásticas, en los mares del sur, el Pacífico Sur, y me he dado cuenta, ya lo sabía de antes, de lo poco que sabemos, ¿no?, sobre Fiji y sobre los mares del sur, ¿no? Y soy el primero que me incluyo en esa lista de ignorancia sobre esa parte tan vasta de nuestro planeta. ¿Cómo he traído esas vivencias? Pues a través de pinceladas, aquí y allá, sobre algunos de los temas más importantes de Fiji: sus ritos, su cultura, sus creencias, la naturaleza, etcétera, etcétera. No pretendo hacer un ensayo sobre ninguna de estas pilares en sí. Lo que me gustaría, o lo que he tratado de hacer a través de este libro, es dar a conocer una imagen general de qué es Fiji. Porque, como comentaba, sabemos muy poco de la parte más grande de nuestro planeta, y ese desconocimiento es mutuo. Como bien apuntaba también el doctor Rodríguez Ponga, en Fiji no conocen de España. O sea, no hay... España es un elemento difuso, Europa es un elemento difuso, porque después de todo somos un apéndice geográficamente casi irrelevante del continente euroasiático, totalmente alejado del Pacífico. Es decir, somos la parte cortada del mapa que para nosotros son los fijianos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la misión de mi libro, y sin querer entrar más, por ahora, lo que casi voy a dar la palabra otra vez a mis compañeros de coloquio para que iniciemos un poquito un debate sobre algunos de los elementos que le han podido parecer más interesantes de mi libro. Pues yo voy a empezar siendo bastante trivial y viéndolo como un diplomático. Cuando vas a pedir destino, hay muchos temas que te pueden interesar, el sueldo, pero para mí una pregunta clave es: ¿se puede vivir? ¿Hay seguridad ciudadana? Y si me pongo malo, ¿tendré un hospital? Y son esas 3 preguntas las que querría que nos respondieras. Son unas preguntas muy prácticas, de luego. Muy pocos españoles viven en Fiji. En general, en los mares del sur, a lo mejor tenemos
1 o 2 españoles censados en cada una de estas islas. Están muy lejos y son muy distintas a lo que somos nosotros. De igual manera, son una de las sociedades más amables y agradecidas del planeta, porque dentro de su perspectiva comunitaria, ellos ofrecen todo al recién llegado. En la perspectiva también de que el recién llegado se vuelque con la sociedad que le está recibiendo. Entonces son sociedades muy abiertas y que rápidamente acogen al recién llegado. Pero vivimos en lugares tan distantes que eso hace que nuestras culturas sean muy distintas, y eso es un reto grande para adaptarnos, tanto para los españoles. ¿Cuán tolerantes somos? Tolerantes, y con eso conecto con la pregunta, somos muy tolerantes, pero somos distintos y tenemos que adaptarnos los unos a los otros, ¿no? Y los fiyianos que vienen aquí, y además en el público tenemos algún fiyano, pues también tienen que adaptarse a la realidad tan distinta de nosotros. Hospitales, pues en las infraestructuras de los países del Pacífico no son las infraestructuras de los países occidentales. Tenemos una imagen estereotipada de los mares del sur, que son como paraísos terrenales que ofrecen todo tipo de bienes y servicios, pero la realidad es que son países en desarrollo y en algunos casos países con estándares de desarrollo más cercanos a países africanos, del Sahel o de África o del centro de África. Eso hace que tengan muy pocos recursos. Además de tener ese factor de que son países en desarrollo y muchos de ellos bastante pobres, tienen un castigo adicional que es el de la geografía, porque son países muy distantes los unos de los otros. A mí me comentaban amigos, oye, ahora que estás en Fiji te darás un salto a Australia de fin de semana, ¿no? Claro, pensando que a lo mejor es como ir de España a Francia, ¿no? Pero la distancia entre Fiji y Australia es de 2.000, 3.000 kilómetros a la costa más cercana australiana, porque claro, Australia es un continente y la costa de Perth, que es la más alejada, está a lo mejor a 4.000 kilómetros. Entonces la distancia hace que el reto de desarrollo sea mayor. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, es un reto porque no tienes toda la infraestructura que tendrías en países, digamos, incluso de renta media. Y luego, claro, también hay una diferencia cultural muy grande porque pertenecemos casi a dos mundos opuestos. De ahí el término antípodas, que significa, en el griego, lo contrario. Daniel, cuéntanos, ¿cómo fuiste allí? Es decir, ¿cómo está organizada la representación diplomática española y cuál era tu puesto allí? ¿Cómo fuiste? ¿Desde cuándo hay una representación diplomática española en las Islas Fiji? ¿Y qué ámbito cubre? Pues eso también es una muy buena pregunta, ¿no? Nuestra presencia diplomática como puntal. Actualmente España cuenta con dos grandes embajadas en el Pacífico, y voy a ser un poco restrictivo en lo que se refiere al término del Pacífico, porque sé que en Casa Asia y en la Asociación de Estudios Españoles de Estudio del Pacífico, el Pacífico es muy amplio, incluye Filipinas, incluye incluso pues, los países ribereños, ¿no? Sin embargo, para los pobladores del Pacífico, el Pacífico es Micronesia, Polinesia y Melanesia, y Australasia, Australia, Nueva Zelanda, aunque con características marcadas porque son países, digamos, que tienen estructuras políticas foráneas, porque son países más cercanos a Occidente que a las estructuras tradicionales del Pacífico. Entonces, en esa zona más limitada tenemos las embajadas de Australia y Nueva Zelanda, y como yo creo buena idea, se propuso abrir una antena diplomática, que es una oficina de un solo diplomático en Fiji. ¿Por qué en Fiji? Porque Fiji es el país central de los mares del sur. Es el país más potente, con 1 millón de habitantes, que sé que 950.000 habitantes, que sé que suena pequeño, pero es uno de los países más poblados de esa región del mundo. Tan solo Papúa Nueva Guinea, con 9-10 millones de habitantes, es más poblado, excluyendo nuevamente Australia, que es un mundo aparte. Entonces se creó allí porque era el polo, el centro, el hub político, académico, económico, social del Pacífico. Es también donde tienen su sede la mayor parte de los organismos regionales, el Foro de Islas del Pacífico, que es una suerte de Unión Europea
muy incipiente del Pacífico, pues tiene su sede en Suva, en Fiji. Entonces, estar allí supone estar en el Pacífico núcleo duro. Y la presencia española data de 2016, que es cuando allí me destinaron a culminar el proceso de apertura de esa pequeña presencia, pequeña pero matona, porque España se hace notar mucho y desde luego parte de nuestro trabajo diplomático es poner en valor lo que es España y lo que somos los españoles en el extranjero. Muy bien. Y una cosa que me ha llamado la atención del libro es que dedicas mucho a la naturaleza. No tanto a la parte diplomática, que también, o histórica, pero sí a la naturaleza. Los tiburones, las palmeras, los ciclones, los tifones. Es decir, hay una descripción de una naturaleza muy viva, muy fuerte. Me ha llamado la atención también la explicación de la emigración de las palmeras. Cómo migraron las palmeras, casi como las personas. ¿Pero por qué hay palmeras en todas las islas? Pues porque fueron por el mar navegando. Cuéntanoslo. Efectivamente, esta parte del mundo se caracteriza, y esto es un estereotipo que es cierto, por su naturaleza. Todos los presentes seguro que se imaginan islas del Pacífico o imaginan Fiji pensarán en esa playa de fina arena con aguas turquesas, ¿no? Y efectivamente esa imagen es real. La naturaleza en el Pacífico es uno de los elementos, digamos, más importantes de sus economías, porque fundamenta también el turismo y porque los pocos recursos que tienen vienen de la naturaleza. No hay una economía industrial, no hay una economía de servicios tan potente como puede ser en el continente euroasiático. En este sentido, también son unas islas que tienen una presencia demográfica pequeña. Es decir, el ser humano ha logrado colonizar todas las islas del Pacífico. Como curiosidad, y salvo la Antártida, que es el único continente o la única tierra del planeta que no está colonizada de manera permanente por seres humanos, Nueva Zelanda fue la última isla colonizada por el ser humano, el último territorio al que se llegó. De hecho, llegamos antes a la isla de Pascua, los polinesios llegaron antes a Pascua que a Nueva Zelanda, que solo está poblada desde el siglo XIII. Y en este contexto, pues claro, de la misma manera que fue difícil para el ser humano colonizar todo el Pacífico, porque son distancias de miles de kilómetros y pequeñas islas dispersas, a la naturaleza también le costó colonizar esas islas. Y los cocoteros son casi un estereotipo del Pacífico que también, gracias a su técnica evolutiva de que el cocotero, el coco, es capaz de navegar durante cientos, miles de kilómetros, pues pudo extenderse por todas las islas del Pacífico. Luego también una anécdota. El ser humano, en cuanto llega a las islas, y no hablo del ser humano industrial, es decir, de la llegada de los colonizadores europeos, sino del ser humano del neolítico, cuando llega a esas islas lo primero que hace es quemarlas, porque se encuentra con una vegetación que no ofrece necesariamente lo que necesita. Las palmeras que no dan frutos no son necesarias. Entonces, los primeros polinesios, melanesios, que fueron los primeros que llegaron, queman las islas y plantan cocoteros, mangos, papayas, es decir, todo aquello que le va a permitir vivir en estos territorios. Eso hace que haya un cambio muy grande en la naturaleza por el efecto del hombre. Por supuesto, cuando llegan los europeos el cambio es más brutal, porque claro, los españoles llegan al Pacífico Norte con una tecnología renacentista, que es limitada, pero cuando llegan los británicos y los franceses, los americanos, los alemanes, llegan ya con una tecnología industrial, y esto implica otro gran cambio, otra nueva revolución en lo que es el paraje natural, porque claro, empiezan a cercenar áreas naturales de los países para producir pues copra, que es la carne desecada del coco y que se convierte en uno de los principales elementos de exportación del Pacífico, caña de azúcar, que es también otro de los elementos que intentan exportar, y por último también la fruta del pan, que como curiosidad, este fruto, cuando lo encuentran los europeos, descubren sus propiedades nutritivas y consideran que puede ser muy útil para las explotaciones esclavistas en el Caribe, que entonces tenían fundamentalmente británicos, y entonces se traen la fruta del pan, y de hecho, si han visto la película del motín de la Bounty, las dos versiones que hay, ¿no?
la misión de la Bounty era ir a por fruta del pan para llevársela al Caribe. Luego, evidentemente, las cosas tornan de manera distinta. Pero bueno, este es el apéndice o el toque de la naturaleza en estas islas, ¿no? Y también es muy interesante que además de esas migraciones de plantas y de pájaros y de murciélagos que llegaron hasta allí, las migraciones humanas. Es decir, cómo en Fiji, lo explicas muy bien en el libro, pues conviven los melanesios con una minoría polinesia, con los procedentes de la India, que a su vez tienen una gran diversidad interna, más europeos, americanos que van llegando después, de forma que la sociedad hoy es muy diversa. Es así. Es sorprendente porque, como bien apuntas, estas islas que son pequeñas, distantes, con poca población, estamos hablando de que Fiji tiene 950.000 habitantes, pero Samoa, que es el siguiente país de referencia, tiene ya solo 300.000. Y hay países soberanos con silla en Naciones Unidas con 10.000 habitantes, que son Tuvalu y Nauru, son las dos repúblicas más pequeñas de... Bueno, Tuvalu no es una república, pertenece a la Commonwealth, pero Nauru sí lo es, pues tiene 10.000 habitantes. Y a pesar de ello son muy diversos. ¿Por qué? Pues hay un primer fenómeno migratorio, el ser humano llega a estas islas en los 10.000 a.C., a la zona melanesia, que es la zona, digamos, más cercana a Australia, Nueva Guinea, Islas Salomón. La tecnología náutica de esa época era reducida, por lo cual no pueden dar los saltos a la Polinesia porque las distancias son mucho mayores. No es hasta que llega la oleada de migración polinesia, ya en torno a 1000 a.C., que tienen canoas que permiten hacer trayectos de miles de kilómetros, entonces cuando se coloniza prácticamente todo el Océano Pacífico, pero a partir de ahí sigue habiendo oleadas migratorias, porque el ser humano, normalmente por razones negativas, es decir, por la existencia de guerras, sobrepoblación, enfermedades, pues se ve obligada continuamente al movimiento. Y entonces poblaciones asiáticas siguen migrando desde entonces a las islas del Pacífico. Los chinos, por ejemplo, China hablando como país en la época, digamos, milenaria o la época de la monarquía, pues realiza comercio con las islas más cercanas y por lo tanto se asientan allí comerciantes, ¿no? Cuando llegan los europeos, algunos se quedan. Los españoles se quedan en el Pacífico Norte, que es donde establecemos nuestra, digamos, presencia colonial, en Filipinas, en Guam y en Micronesia. Pero cuando llegan, por ejemplo, los británicos, pues se traen no solo a población del Reino Unido, sino traen también a población para trabajar, a trabajadores, en primer lugar esclavos, y cuando se prohíbe la esclavitud, pues a trabajadores forzosos. Y eso es un fenómeno muy característico en el Pacífico, en el siglo XIX y XX, que se da de dos lados. Por un lado, se traen a trabajadores de colonias, fundamentalmente la India, para cultivar estas plantaciones de copra y de caña de azúcar, lo cual introduce un elemento de complejidad social, porque claro, traer a población india a un país que no tiene nada que ver con la India, pues resulta complejo la adaptación. También se traen a población de Japón, que además recibe el estigma de las enfermedades que traen. Probablemente les sonarán las leproserías, los leprosos de Hawái, es bastante célebre, pues se trae ese estigma de que esas enfermedades se consideran que vienen de Asia, de esos trabajadores forzosos que traen a las islas. Pero también las potencias coloniales aplican una cruel política de divide y vencerás, y entonces implementan lo que se llama el black birding. Entonces, para lograr que los trabajadores trabajen en estas condiciones de semiesclavitud y que no se les rebelen, lo que hacen es traer a gente de otras islas. Es decir, reclutan no dentro de la misma isla los trabajadores, sino que a lo mejor se traen a trabajadores de Islas Salomón para que trabajen en Fiji, y a los fijianos se los llevan a Vanuatu para trabajar. Estamos hablando del siglo XIX hasta principios del siglo XX, lo cual hace que haya un fenómeno de movimiento migratorio muy amplio en esa época por el trabajo forzoso, que por supuesto esos trabajadores se quedan allí, adquieren la libertad y generaciones después pues siguen viviendo en estos países. Así que un mundo muy complejo. Y eso tiene como consecuencia, y ahí voy yo a la parte de la lingüística, que siempre es la que me interesa a mí personalmente, como saben, que en Fiji nace una lengua nueva, derivada del hindi, el hindi o el hindustaní de Fiji,
de la relación entre todos los hablantes procedentes de la India, más la evolución, y el inglés también evolucionó. Incluso había un pidgin English que circulaba por todos los mares del sur, que queda en distintas variedades de las que también hablas en el libro, pues el pidgin de Salomón o el bislama de Vanuatu, y que en algún momento pues también se extendió por otras partes de Melanesia y de Polinesia. O sea que el inglés también ha dejado huellas diferentes, aunque es lengua oficial, lengua formal, pero también ha contribuido todo esto a una mayor diversidad lingüística y desde luego una mayor diversidad religiosa. También es muy interesante, me refiero, la gente se lleva su lengua evidentemente de isla en isla, y también es interesante el impacto de la lengua española en esta región. Eso también tienes que hablarnos de las palabras españolas que quedan por la zona. Claro, lo primero, la toponimia, que es bastante llamativo, ¿no? Y yo invito al público a que haga un ejercicio de reflexión. Una de las batallas más célebres de la Segunda Guerra Mundial, Guadalcanal, fue el punto de inflexión de la campaña del Pacífico, donde los estadounidenses por primera vez derrotan a los japoneses y comienza la reconquista, digamos, del país, del océano para los aliados, ¿no? Guadalcanal, que viene de la palabra árabe wadi, que significa cauce, una palabra que valle, ¿no? se refiere a cauce o valle, sí, se refiere a los valles áridos de la península arábiga, ¿no? de Arabia. Esa palabra, wadi, ¿qué viaje realiza para acabar en una isla perdida, digamos, del Océano Pacífico? Los jinetes de Mahoma, en su campaña proselitista, llegan hasta Al-Ándalus, fundan un califato, nos dejan una ciudad que se llama Guadalcanal. Wadi probablemente sea uno de los términos topográficos más habituales en España, ¿no? Guadalquivir, Guadiana, Guadalajara. Pues esa palabra nosotros la embarcamos en un buque, en un navío, para iniciar un viaje de 3 años hasta llegar a la antípoda de la península ibérica, y bautizamos a una pequeña isla allí, Guadalcanal. Entonces pensábamos que habíamos llegado los españoles a los territorios míticos de las Islas Salomón, de las minas de Salomón. España buscaba en el siglo XVI-XVII un continente perdido en el Pacífico, porque según las teorías aristotélicas del planeta se consideraba que había una proporción entre masas de tierra y masas de agua. Y como había demasiada agua entre el Atlántico, el Índico y el Pacífico, decía, ahí tiene que haber un continente, y ese continente es el continente bíblico, donde están las minas del rey Salomón y las riquezas y el oro y todo, ¿no? Entonces llegan allí a esas islas Mendaña, y como uno de los marineros había nacido en Guadalcanal, se trae ese nombre. Y luego, 2 siglos, 3 siglos más tarde, durante una confrontación bélica entre países muy distantes, entre la Alemania nazi, Japón, los Estados Unidos, Reino Unido, también se vienen a pelear a este sitio recóndito del Pacífico, ¿no? Que tampoco parece muy evidente que una guerra mundial se tenga que desarrollar en unas islas de una gente que no ha hecho nada y no conoce nada ni de lo que es Europa ni de lo que es Asia, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo hemos llevado palabras a sitios muy distantes, pero bueno, las Filipinas, bajo el nombre de Felipe II, las Carolinas, las Marianas, Australia, que viene del latín la terra australis, la tierra del sur, pero que la bautiza un español, la bautiza Quirós cuando llega a Vanuatu, piensa que Vanuatu es el continente del sur que había encontrado, y la bautiza como Australia. Australia porque en honor a la Casa de Austria, que gobernaba en esa época en España. Y luego, además de los nombres geográficos que hemos dejado, las anécdotas de las palabras que hemos dejado en los mares del sur, territorios que en principio no hemos colonizado, digamos, como imperio español, porque el Pacífico Norte sí, tuvimos una presencia en Guam, en Micronesia, que bien conoce el doctor Rodríguez Ponga, estudioso del Chamorro, pero en Vanuatu me sorprendió mucho. Fundamos una ciudad en 1606, los españoles, que se llamó la Nueva Jerusalén, y allí, a pesar de que fue una ciudad muy breve, de apenas 1 año de existencia, dejamos una palabra que todavía hoy, 4 siglos después, se utiliza en todas las lenguas de Vanuatu, porque además se extendió, porque en Vanuatu hay muchas lenguas. Mi no sabes, no te entiendo.
Eso lo dejó un español en 1606 que pasó por allí y fundó una ciudad. Recuerdo también, y ya acabo con esta pregunta y seguimos a la siguiente, el ministro de Turismo de Polinesia, ¿no? Que como saben, Polinesia Francesa no es un país, sino es una región que depende de Francia, ¿no? Cuando los españoles llegan en el siglo XVIII, porque claro, la idea hubiera sido que eso hubiera sido la Polinesia española. Luego no hubo presupuesto y aquello no tiró, ¿no? Llegaron los franceses y sí que lo hicieron. Pero bueno, cuando llegaron los españoles allí también en el siglo XVII, pues trajimos animales. Porque una práctica habitual de los navegantes europeos era descubrían islas y dejaban parejas de animales, porque dejaban normalmente vacas, cerdos, ¿por qué? Porque esperaban en un viaje posterior en 5 o 6 años que esas parejas pues hubieran reproducido y hubiese un pequeño ganado que pudiese alimentarlos, ¿no? Cuando vienen en 5 o 6 años. Pues la palabra toro todavía permanece en la lengua tahitiana para referirse no al toro sino a las vacas, y viene de ese viaje, a las vacas. Entonces es un ejemplo de ejemplos de cómo hemos dejado esos retazos, ¿no? De palabras en nuestros viajes. Y pato, correcto, pato también, ¿no? Y esa palabra pues persiste desde el siglo XVII en sitios nuevamente en los que no hemos estado, es decir, que no hemos fundado ciudades o no nos hemos quedado con presencia permanente. Yo por debilidad geopolítica te quería preguntar, un diplomático español ahora, pues bueno, o no solo un diplomático español, la opinión pública, puedes estar pensando en la guerra de Ucrania, puedes estar pensando en la guerra de Gaza, el norte de África, más allá del Atlántico, Latinoamérica. ¿Cuál es la visión de un diplomático fiyiano que está de repente en medio del Pacífico Sur? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Los países de Asia que estamos cerca ahí, de Asia Oriental, sudeste asiático. Pues como la guerra comercial que está teniendo China con Estados Unidos y compañía. Como bien apunta, evidentemente nosotros miramos siempre a nuestros vecinos. ¿Cuáles son los problemas de España? Pues normalmente los problemas de España sea lo que nos acontezca en los alrededores, ¿no? ¿Cuáles son los problemas del Pacífico? Lo que acontece en los alrededores. Y en los alrededores hay decenas de miles de kilómetros, hay miles de kilómetros de océano. No está ni Ucrania, no está ni Palestina y no está en otros. No es que no les importe, es que es algo que sucede. Es que es más importante para ellos en lo que le respecta a la seguridad inmediata, el gobierno y demás, lo que está geográficamente cerca. A todos nos importa lo que tenemos más cerca, es lógico, es humano. Lo que podemos tocar, con quién podemos hablar, la gente a la que queremos, la gente con la que nos peleamos. Esto es lo que nos interesa. La gente del Pacífico, honestamente, que no puede ubicar en el mapa ni a Ucrania ni a Rusia. A Rusia sí es grande geográficamente y es ribereño con el Pacífico. Pero España, Francia, eso no somos nada. Me refiero, es un baño de humildad llegar al Pacífico, porque somos una irrelevancia, estamos muy lejos, no nos conocen. Europa ya de por sí es un concepto muy difuso, donde hay una miriada de microestados allí que llevan desde siglos haciéndose la guerra los unos a los otros. No interesa. ¿Qué es lo que importa? El calentamiento global. ¿Por qué? Porque los medios, el medio ambiente tan frágil de estas islas está en peligro, y eso es una amenaza existencial. Ya desde hace décadas pobladores del Pacífico se han visto obligados a abandonar sus islas por la destrucción normalmente causada por las potencias que han colonizado estas islas, ¿no? Y pongo como ejemplo en Kiribati, ¿no? Uno de los estados independientes del Pacífico. Muchas islas tuvieron que ser abandonadas por la explotación del fosfato. El fosfato, que es el guano, la caca de las aves marinas, ¿no? Pero que es un gran fertilizante y que alimenta nuestra industria y nos permite comer todos los días y mantener una producción industrial de alimentos, pues ha provocado que se hayan destruido muchas islas del Pacífico, porque son pequeñas, están rodeadas de guano, pues las hemos explotado, continuamos, los propios locales las han explotado, ¿no? El calentamiento global, la subida de los océanos. Hay países, cito Tuvalu, con una altitud máxima de 8 metros. Que en España
la subida del mar pueda ser en los próximos años de 20 centímetros, nos puede parecer más o menos irrelevante, aunque no lo es. Pero es que en un país que tiene 8 metros de altura, si pierden 1 metro de altura, pierden a lo mejor la superficie, el 70% de la superficie del país. Entonces, esos son los problemas. La pérdida de agua potable. Si suben los niveles del mar, se contaminan los acuíferos de estos atolones, no pueden beber, se ven obligados a migrar. Y para los pueblos del Pacífico, la tierra lo es todo, porque son entidades comunitarias vinculadas a la tierra donde viven. Para ellos no es una solución, como se ha propuesto en alguna ocasión, pues no pasa nada, en Tuvalu hay 10.000 personas, pues se pueden ir a Australia, que es un continente gigantesco. No, porque sus ancestros están enterrados en Tuvalu, porque sus tradiciones están vinculadas a la tierra en la que habitan, entonces no se pueden marchar. Entonces estos elementos son mucho más imperiosos que evidentemente guerras que también les interesan porque los pueden impactar, subidas de precio, subida del precio del petróleo, pero que acontecen a años luz, a planetas de distancia de su realidad. Pero yo voy a decir algo también sobre esto, y es que desde el siglo XVI sabemos los españoles que gran parte de la realidad política y geopolítica del mundo se decide en el Pacífico. Cuando España tomó la decisión de estar allí, era por algo, con una visión adelantada a su tiempo. Cuando las demás potencias europeas y después Estados Unidos deciden estar en el Pacífico y llega la guerra del 98, es por algo. Cuando Japón decide estar ahí, la Segunda Guerra Mundial, y tú lo has dicho, se decide isla por isla, en islas aparentemente mínimas, pues es por algo. Mi mujer y yo hemos estado hace unos meses en verano en Guam y en Saipán, las Islas Marianas. Allí la Segunda Guerra Mundial sigue viva. Ahí uno ve los restos de los cañones, del puesto de mando, ve los buques militares, hemos visto los militares uniformados allí. Es decir, hay una presencia clara. En el Pacífico hay armas nucleares, hay pruebas nucleares. Es decir, además de las visiones de cada isla de cada uno, hay una visión global y sabemos que gran parte del destino de la humanidad desde hace siglos, tú lo sabes muy bien como embajador de la materia, se decide o se ha decidido en el Pacífico, y algunas de las grandes potencias del mundo pues están en el Pacífico. Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia, de una u otra manera están en el Pacífico. España ya no es una gran potencia, pero estuvo allí como país pionero, y salimos de allí porque nos echaron a cañonazos el 98, pero es muy interesante ver esta evolución histórica y esta evolución política, y por lo tanto entrever que en el futuro el Pacífico también tendrá un papel protagonista. Lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial, poco en la Primera Guerra Mundial, pero también algo, y durante siglos ha sido así. No, totalmente de acuerdo. Todos los estudiosos de la geopolítica definen el Pacífico como el océano del futuro. El Atlántico ya es el océano del pasado, ¿no? La presidencia de Barack Obama introdujo el pivote hacia el Pacífico, y eso se ha consolidado en que muchos de los países tienen ahora estrategias para el Indo-Pacífico, ¿no? Pero aquí me van a permitir que haga un pequeño matiz y rompa una lanza en favor de los pobladores del Pacífico, con los que siento mucha empatía. La terminología del Indo-Pacífico, que efectivamente es tan importante para las potencias actuales y para la mayoría de los países, no es una terminología que satisfaga a los pobladores, a los custodios del mar, del océano Pacífico. ¿Por qué? Porque el Indo-Pacífico ya diluye el concepto de Pacífico en India también, en el océano Índico, número uno. Porque es un concepto importado de fuera, es decir, el concepto de Indo-Pacífico no lo generan los habitantes del Pacífico, sino lo generan estudiosos en Oxford, en Cambridge, en las grandes universidades occidentales, o también en Asia, ¿no? Y por otra parte, se considera que deja de lado
a los habitantes de las islas del Pacífico, es decir, los villanos, los Vanuatu, los samoanos. Ellos son partidarios de hablar del Pacífico Azul, es decir, son el océano del futuro, pero quieren tener como custodios, ellos se autodefinen como custodios porque defienden y protegen los medioambientes y las tradiciones de esa zona del mundo, ¿no? Y consideran que su voz tiene que ser oída y que no debe ser impuesta desde fuera. Por eso hago ese pequeño matiz, será el océano del futuro, pero habrá que escuchar a los que viven en ese océano y no dejarles de lado frente a los intereses, evidentemente, de los países más grandes ribereños del Pacífico. Bueno, nosotros como españoles, además del término geopolítico de Indo-Pacífico, que se dice últimamente, siempre hemos dicho Oceanía, para delimitar. La Oceanía no es ni Asia ni es América, es Oceanía, y que tiene todo un conjunto de islas, que las has dicho antes, pues Australasia por un lado, los más grandes, pero está Melanesia, Micronesia y Polinesia, que es un concepto geográfico, pero en gran parte son conceptos culturales y lingüísticos y étnicos, realmente. Pero el concepto de Oceanía delimita mucho. De esto podéis imaginaros que la Asociación Española de Estudios del Pacífico hemos debatido mucho dónde empieza y dónde termina el Pacífico a nuestros efectos, claro. Pero esto, claro, cuando alguien dice, hombre, pues podríamos hablar de la India, pues que la India no está en el Pacífico. Claro, en un concepto amplio, pues sí, pero incluso desde el punto de vista histórico, pues cuando las navegaciones portuguesas hasta las costas del Pacífico pues llegaban por el Índico, pues es cierto, y después los ingleses, pero en estos momentos pues comprendo el punto de vista que estás diciendo de delimitar y hablar de Oceanía. Pero cuando hablamos de Oceanía, la evolución histórica, cultural, lingüística del norte, es decir, Marianas, Carolinas, Palaos, incluso Marshall, es distinta del sur. Entonces ahí también, cuando se habla del foro del Pacífico Sur, del que podías hablarnos algo más como organismo internacional, que conoces bien. Sí, es interesante porque efectivamente esa diversidad geográfica le da la riqueza al continente oceánico. Ellos también se autodefinen como un continente oceánico. Nosotros les ponemos un artículo o un adjetivo a todos estos países pequeños países insulares en desarrollo, es la terminología diplomática para hablar de Fiji, Vanuatu, Kiribati, Marshall. Ellos, sin embargo, tienen otra concepción. Ellos se autodefinen como los grandes estados oceánicos del Pacífico. ¿Por qué? Porque Europa cabe dentro de las zonas económicas exclusivas de algunos de estos países, son inmensos. Es verdad que su inmensidad geográfica del océano no la pueden controlar, como si se pueden controlar, por ejemplo, las tierras, ¿no? Sobre todo porque son países, como hemos hablado, en desarrollo, con pocos recursos para controlar, ¿no?, tanto vía satelital o vía marítima, esas gigantescas aguas que tienen. Pero una cosa interesante es que este organismo, el Foro de Islas del Pacífico, que es, como he dicho, una especie de Unión Europea incipiente en esta región, no incluye como Estados miembros a países que nosotros consideraríamos completamente pacíficos. O sea, Japón, China, Estados Unidos, Canadá, que son ribereños del Pacífico, no son para ellos Estados del Pacífico. Filipinas, que esto voy a decir sacrilegio aquí en Casa Asia y con las de... Y aquí hay filipinos en la sala. Filipinas para ellos no es el Pacífico stricto sensu de lo que ellos entienden como entidad regional, ¿no? Ni tampoco es Indonesia. Y Australia y Nueva Zelanda nuevamente por el muy justito límite, ¿no? Los aceptan como países del Pacífico. Eso quiere decir que tienen una identidad muy fuerte, que también hay que respetar. Ellos se expanden en un amplio territorio que es la mar océana del Pacífico. Consideran que el resto de estados ribereños tienen que decir cosas importantes sobre el Pacífico, pero que los verdaderos pobladores para ellos son los habitantes de las islas, no los de los grandes países ribereños del Pacífico. Yo te quería hacer una pregunta sobre la pesca. Me imagino, por un lado, viviendo en una isla, la relación con la pesca tiene que ser especial. Pero luego, pensando en términos también del mundo moderno, yo me acuerdo cuando era subdirector para el Pacífico, Sureste Asiático y Filipinas,
como uno de los problemas de las islas del Pacífico era que en general no podían controlar la pesca que se realizaba en sus territorios, de manera que había determinadas armadas pesqueras que los estaban esquilmando. A menudo porque era más fácil, el sistema que recurrían era: tú compras días, tienes 10 días donde los cuales puedes pescar todo lo que quieras. Cuando nosotros, Unión Europea, les recomendábamos por número de capturas. En cuanto hayas pescado 1 tonelada, esto se ha terminado. Pero claro, lo primero era muchísimo más fácil de controlar por ellos. Quiero que me comentes eso, la visión tradicional que tienen de la pesca, pero luego cómo afrontan esta problemática moderna. Claro. La pesca no se le escapa a nadie. Para una isla es muy importante. Perdonen que hoy tengo la voz un poco tomada. Evidentemente, bueno, partimos de una base. Estas islas tenían muy poca biodiversidad. Es decir, y esta es pregunta de trivial casi, antes de la llegada del hombre, tan solo existía un tipo de mamífero en las islas del Pacífico. Solo uno. El murciélago, que evidentemente podía llegar porque volaba. Las distancias son tan amplias que a nado no pueden llegar los mamíferos, ¿no? Es decir, que cuando llega el ser humano, que es el segundo mamífero en colonizar esas islas, se trae a otros 3 mamíferos, que son el perro, el cerdo y los roedores, que vienen de invitados no deseados en las canoas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay grandes fuentes de proteína en las islas, hay que buscarlas en el mar, es el único sitio. La pesca es, por lo tanto, el principal elemento de subsistencia. La vida de las islas depende de la pesca. Una pesca tradicional, que claro, cuando hablamos de sociedades preindustriales, pues la pesca da para todo el mundo, porque hay poca gente en las islas, porque no puede haber muchos hijos, hay muchas causas de fallecimiento, no hay sistemas sanitarios, la pesca da para todos. Problema, cuando llega una sociedad industrial y las poblaciones aumentan drásticamente. Y en Fiji a lo mejor se pasan de 10.000, 20.000 habitantes a casi 1 millón de habitantes. Pues claro, ya la pesca costera a lo mejor no da para 1 millón de habitantes, lo cual plantea primero un primer problema de sobrepesca costera. Pero claro, luego volvamos al tema del desarrollo. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de riqueza de las islas del Pacífico? ¿Cómo estos países, que actualmente son países en desarrollo, pueden convertirse en sociedades prósperas? Porque todos los habitantes de la Tierra queremos vivir bien, queremos tener una educación para los hijos, tener el alimento garantizado, el alojamiento garantizado. Y esto es común, también en el Pacífico quieren tener prosperidad. Pues no hay muchas fuentes, porque las islas son pequeñas. La minería da para lo que da. En algunas islas hay fosfatos, en algunas hay níquel, como en Nueva Caledonia, pero no es una fuente. El turismo es difícil, porque el turismo está muy lejos y eso implica costes elevadísimos. Si alguien ha ido a Fiji, que probablemente haya varias personas en el auditorio que han ido a Fiji, tardas 3 días en llegar, con lo que se suponen costes. Pero claro, una cosa es que llegue el turista, pero antes de que llegue el turista tiene que llegar la constructora que va a construir un hotel. Y va a tener que tener unos materiales que no se encuentran localmente y que se va a tener que traer de 6.000 kilómetros de distancia, con los costes que esto implica. Es decir, el turismo vale para algunas islas como Fiji, pero la mayoría de las islas no se pueden permitir desarrollar una industria turística, no es competitiva. Con lo cual, ¿qué queda? El mar. El mar, que es lo que siempre les ha dado la vida. Y claro, el desarrollo de la pesca industrial permite pues llevar barcos, industria que pueden, pues se lo generan ingresos. Para Kiribati, por ejemplo, supone 2/3 del presupuesto nacional la pesca. Pero claro, quieren alcanzar esa prosperidad muy rápido. Pero si tú intentas alcanzar esa prosperidad muy rápido, te puede suceder que matas al recurso. Y eso es lo que pasa con la pesca. Sobre todo cuando no la puedes controlar. Y no es ya que te vengan navíos de otros países y te pesquen en aguas remotas. Es que los medios de control son tan bajos que los navíos de otros países, normalmente son países ribereños de la zona asiática, te llegan a la isla
y te rebañan toda la isla porque no está habitada, es decir, que cogen todos los recursos, talan toda la madera, el sándalo, que es una madera muy valiosa de esas islas, y claro, no tienen capacidad, no tienen patrulleras, no tienen acceso a satélites para poder controlar el clima, incluso cuando tienen la información, para cuando su única patrullera recorre los 3.000 kilómetros de aguas territoriales para llegar a donde se ha producido el incidente, ya ese barco está en su casa y ha vendido todos los recursos que ha expoliado. ¿Esto qué quiere decir? Que es complejo, pero los europeos intentamos ayudar y España intenta ayudar. De hecho, la única empresa española que hay en Fiji se dedicaba a ayudar a los gobiernos, no solo de Fiji, sino del Pacífico en general, a instalar cámaras y componentes satelitares en todos los buques que pescaban por la zona. Así las autoridades locales podían registrar cuánto se había pescado, para medir el tonelaje y pasar un sistema de eso. Tú puedes pescar 10 toneladas, y esto es lo que vas a pescar. Pues ahí intentamos humildemente ayudar con esa cooperación, tanto por la parte del desarrollo como por la parte empresarial, ¿no? Esto último me ha interesado mucho porque, claro, muchas veces cuando hablamos de la presencia de España en el Pacífico, hablamos de la historia del siglo XVI, el XVII, pero ya ahora mismo, es decir, ¿cuál es la visión como diplomático destinado allí? Es decir, ¿cuál es el papel que puede tener España? ¿Qué podemos hacer como españoles? Algunos llevamos 40 años preguntándonos esto, ¿no? Y trabajando en esto. Y la asociación, precisamente, uno de nuestros fines es cómo podemos contribuir al mejor conocimiento entre los países de Oceanía, o del sudeste asiático y Oceanía, en su relación con España. Pero, como has estado allí y has tenido ese puesto diplomático, me interesa mucho esa visión. Pues es también una pregunta interesante porque forma parte un poco de lo que hicimos allí, a lo que dije a los 4 años, ¿no? Del 16 al 20. Lo primero, un elemento que me gustaría resaltar que puede que se nos pase por alto. España y Europa no tienen mucho en común en tradiciones históricas con el Pacífico, es normal, estamos muy lejos y cada uno nos hemos desarrollado cada uno por nuestro lado, ¿no? Sin embargo, hay un dato importante que nos llama a la unión. La inmensa mayoría de los países del Pacífico son democracias liberales, donde hay elecciones, donde hay cartas de derechos humanos, donde hay sindicatos, donde hay partidos políticos, donde los partidos políticos en el poder pierden las elecciones y transfieren el poder pacíficamente a las oposiciones. Naturalmente, son democracias que están recorriendo un camino, es decir, que tienen todavía que avanzar, igual que lo hacemos nosotros en Europa. Somos democracias en construcción y siempre mejorando. Pero esto ya es un punto de unión, para empezar, entre lo que es España y el Pacífico. ¿Por qué? Porque hablamos un mismo idioma, hablamos el idioma de los derechos humanos y el de la democracia y el de la libertad. Esto ya es un punto interesante. ¿Qué podemos hacer juntos? Pues hay problemas que son comunes. Sé que estamos muy lejos, pero el cambio climático, dentro de lo malo, una de las ventajas, entre comillas, que tiene es que afecta a todo el planeta, con lo cual da igual que estés en un extremo o en otro, nos afecta. Y además España es un país especialmente vulnerable por el carácter árido de nuestros suelos. El cambio climático conlleva una desertificación de nuestra tierra, ¿no? Y eso, ¿qué pasa? Pues nos vincula al Pacífico. Ellos no tienen necesariamente problemas de desertificación, aunque sus tierras sí que pueden convertirse o ganar en aridez, lo cual les preocupa. Pero claro, el calentamiento global, que suba las temperaturas, nos fastidian a los dos. Que suba el nivel del mar a nosotros quizá nos molesta un poco menos, pero es que España es el país con más costa, uno de los países, creo que Grecia tiene más costa, de Europa. Es decir, que suba el nivel del mar nos afecta. La mayor parte de la población española vive en la costa. Tenemos ciudades muy grandes que viven en la costa. Madrid es casi la excepción a esa regla general. Es decir, estos elementos nos permiten unirnos y trabajar juntos en la lucha contra el cambio climático, en fortalecer los derechos humanos, en proteger nuestras democracias, en que nos dejen vivir en libertad. Todos esos puntos los usamos a favor. ¿Qué hace España también? Cooperar al desarrollo, por supuesto. Somos un país desarrollado. Entonces nosotros intentamos apoyarles. ¿Cómo? Pues España es un país líder en energías renovables. España es un país líder en pesca sostenible.
estas cosas les interesan mucho a los habitantes del Pacífico, que quieren prescindir del petróleo, que viene de muy lejos, es muy caro. Si nosotros somos buenos poniendo paneles solares, pues eso les viene bien, ¿no? Y de hecho muchos de los proyectos de la cooperación española en el Pacífico van en esa orientación, en buscar soluciones sostenibles que nosotros a lo mejor ya podemos tener. Y ojo, que los habitantes del Pacífico nos pueden enseñar muchas cosas sobre sostenibilidad, porque ellos han vivido con muy poco uso de energía y de productos industriales, con lo cual también nos pueden enseñar cómo podemos vivir con menos plásticos o cómo podemos depender menos del petróleo. Entonces, bueno, es un conocimiento mutuo que yo creo que nos enriquece. Fantástico. Vamos a ver si... Interesantísimo, sí. Pues tenemos 15 minutos que podemos dedicar a preguntas del público. Ya tenemos, hay una y hay otra. El profesor Y una Brana. tercera. Profesor Brana. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí, vamos a ver. Bueno, estoy encantado. Siempre es un placer ver a Rafael, un grandísimo experto en estos temas del Pacífico y de las lenguas, que también es un tema que me apasiona. Quería plantear hacer un pequeño comentario, una pregunta, y si acaso espero pues, una segunda próxima de Francia. Hace años, en una visita que hice a Fiji, como tenía 3 días todavía para volver a Nandi, donde sale el avión, estaba en Suva, y entonces en vez de ir por la Queen's Road, que es la rápida, fui por la King's Road, por la que va por arriba, que estaba sin asfaltar todavía. Solamente había en torno a un tercio asfaltado entera, sí, pero entonces todavía estaba sin asfaltar. Un tercio estaba asfaltado y tardaban 14 horas en llegar a la autocar, y luego ya seguías para el avión. Sausori se montó un chico de mi edad, yo digamos hace 20 años a lo mejor, que era profesor, ¿no? Y entonces tendría ganas de hablar, supongo, porque casi se sentó a mi lado, iba a un lugar que se llama Bar, ya casi llegando a la autocar. Y como yo tenía 3 días para que saliera el avión, pues hablando, era una cosa muy entretenida, me invitó, me fui a su casa y estuve compartiendo con él, con su mujer, con tenía un poco nada más, y era indio, claro. No conseguí hablar con ningún melanesio, solamente, aunque sea todo denominados fijianos, vamos a decir melanesios para no... solamente conseguí hablar con indios, los demás no podía hablar con él, no sé por qué, había como un elemento que cerraba la posible conversación, pero con él, con su mujer, sí estuvimos hablando, una conversación muy interesante durante los días que me quedé con ellos, pero me dijeron que ya estaban tramitando su visado para escaparse, literalmente escaparse a Nueva Zelanda, donde ella, que era enfermera, ya había conseguido un trabajo y donde él, que era profesor, también estaba por conseguirlo, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo está la situación? La sensación que yo tuve es que los que llevaban la banca, los negocios, los transportes, todo el tema del azúcar y demás, eran indiofijianos, que los melanesios, yo no los vi haciendo prácticamente nada, ni en negocios, ni en banca, ni en transportes, ni en nada, ¿no? El Sunil, un profesor de la Universidad del Pacífico Sur en Suva, me explicó que también estaba por irse, ¿no? Catedrático, lo que quisiera un catedrático, también estaba por irse, ¿no? Y resulta que allí los mayores profesores eran también de la comunidad indofijiana, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Es decir, ¿qué pasa con esa comunidad? Si como diplomático puedes hablar de ello. Y cuál es el futuro que quizá le espere a Fiji si una parte sustancial de la población más preparada, como la impresión que me dio en aquel momento, se va. Era una pregunta. Y la segunda, cuando mencionabas a Francia, tanto Nueva Caledonia como la Polinesia Francesa como Wallis y Futuna son territorios franceses, pero que están muy presentes en las organizaciones del Pacífico y siempre intentando entrar, formarnos como observador. O sea, ¿cuál es el papel de Francia a través de estos territorios en el Pacífico? Gracias. Muchas gracias por las dos preguntas. Contesto para dar la oportunidad al resto también. La voz ya empieza a morir, ¿no? Eso es bueno porque así vamos acabando el evento. La población indofijana supone más o menos el 40% de la población fijiana. Esta es la población que se trajeron los británicos para trabajar la caña de azúcar fundamentalmente en la zona que usted visitó, de Val, Autoca, Nandi, que es donde estaban las principales plantaciones de azúcar, ¿no? El indofijano, cuando llega además forzado y sin posibilidad de volver a su país, se encuentra con otro reto, que es que, claro, la población local, lógicamente, pues no necesariamente está contenta de querer compartir sus recursos con gente que están trayendo de otro territorio, ¿no? Y además los británicos respetan la propiedad de la tierra de la población melanesia, los Itaukei. De hecho,
los locales melaneses se llaman Itaukei, que significa propietario. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden ser propietarios de la tierra. ¿Qué implica? Que los indofillanos, una vez que se liberan del yugo de la producción de la caña de azúcar, no pueden ser propietarios, con lo cual tienen que montar negocios. Y esto pues le lleva a desarrollarse en sectores muy diversos, como por ejemplo el transporte o la energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las islas del Pacífico? Esto no es un problema solo de Fiji. Son muy pequeñas, esto lo hemos dicho ya varias veces, al menos la tierra, la parte de tierra de esta isla es muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que son pocos. ¿Y esto qué supone? Que no hay economías de escala. Es decir, la economía le va bien normalmente cuando somos muchos. ¿Por qué? Porque puedes vender productos de consumo, de masas. Eso en sitios pequeños no lo puedes hacer. Y pongo un ejemplo muy dramático. En Fiji no hay cardiólogos. Y no hay cardiólogos no porque la gente no sepa formarse y convertirse en cardiólogo, sino que un cardiólogo, yo no soy médico, pero necesita hacer una serie de operaciones al día para estar formado. Y si no las hace, pues ya no vale para lo suyo. En Fiji no hay suficientes enfermos del corazón. Es triste, no hay suficientes enfermos del corazón, con lo cual no puede haber cardiólogos porque no hay enfermos para que estén formados. Es decir, que cualquier persona que estudie y alcance un nivel formativo muy elevado va a tener que acabar marchándose a Australia, Nueva Zelanda, donde hay economías más grandes y donde hay salarios más altos. Dicho esto, poco a poco la situación cambia. Hay sectores, el turístico, donde sí se han desarrollado y no se produce fuga de cerebros. La gente se quiere quedar porque hay empresas que rentan, que dan dinero. Entonces, permanecerá ese fenómeno todavía de fuga de cerebros en sectores donde no hay economía local, porque es muy difícil que la haya, porque es muy pequeña, pero en otros ámbitos se irán quedando. Y en lo que se respecta a Francia, efectivamente, Francia tiene 3 territorios en el Pacífico, que son Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Nueva Caledonia. Estos territorios tienen diverso grado de autonomía y participan como observadores en algunos de estos organismos, algunos de ellos incluso ya como Estado miembro del pleno derecho, en el PIF. Francia, evidentemente, ejerce las funciones de coordinación de la política exterior de sus territorios y por ese motivo Francia opinará sobre las cosas que afecten a estos territorios pero que no sean competencias autonómicas, digamos. Pero estos territorios son relativamente autónomos, de tal manera que cuando hablen de cuestiones económicas o hablen de cuestiones culturales, son las autoridades locales de estas islas las que defenderán sus derechos, ¿no? Bueno, espero haber contestado un poquito a tus preguntas. Sí, curiosamente Fiji, aunque no tenga más que 200.000 habitantes, es una de las superpotencias mundiales en rugby. Eso es muy importante, sí. Asia-Pacífico es, después de Australia y Nueva Zelanda, el mejor equipo. Y vamos, las selecciones españolas masculinas y femeninas están deseando los mundiales que eso les toque Fiji, ¿no? Entonces, que es curioso, ¿no? Por la similitud de la jaca, de los maoríes, que pasa que racialmente los fijianos son muy aptos para la práctica del rugby. Efectivamente, hablar de Fiji, bien que haya hecho esa pregunta, porque no se puede hablar de Fiji sin hablar de rugby. El rugby no es el deporte nacional, es la pasión nacional. Igual que a lo mejor en España vemos a los niños jugar con el balón en los colegios, allí está todo el mundo dándole, aunque sea con un coco, a jugar al rugby, ¿no? Son muy buenos, pero no es un motivo racial, aunque es verdad, o digamos genético. Es verdad que son muy grandes, pero es que es su pasión, les gusta mucho, todos juegan. Y han desarrollado una buena escuela de rugby. Dicho lo cual, de rugby hay muchas variantes. Está el rugby olímpico, que es el rugby 7, que es el deporte donde son los mejores. De 3 ediciones olímpicas han ganado 2 medallas de oro. Y a la tercera yo creo que ganaron la de plata por no acaparar, ¿no? porque jugaron mejor la final. En cambio en rugby 15 no son tan buenos. Y esto me lo explicaban los propios fijianos, Los fijianos son muy buenos en el rugby 7 porque es un deporte de espacios, de velocidad, de inteligencia y técnica. Pero el rugby 15 es un deporte muy cerrado, de mayor estrategia. Y ahí, por ejemplo, les falta un poquito para llegar al nivel australiano o neozelandés. Dicho lo cual, España, esto pues, no sé si sigue en el deporte, este año en las series de rugby 7 somos los segundos. O sea que hemos evolucionado también un poquito, hemos aprendido algo de los fijianos. Tenemos una última pregunta allí.
al hilo esto de que estáis diciendo del rugby, una anécdota que es que en Fiji hay un billete de 7, la moneda que sea, para conmemorar el rugby 7. No era esta mi pregunta. Yo un poco también de lo que ya se ha comentado, quería saber cuál es el grado de mezcla entre la población, digamos, autóctona y la indofijiana, cómo se están mestizando, que me da la sensación de mucho. Y luego otra sobre las lenguas, cómo promocionan las lenguas autóctonas, que ya también hay muchas o varias, en fin, en particular, entre ellas incluso que no se entienden tanto, y si la están, digamos, promocionando para que en la educación primaria, no digo en la universidad, que haya estudios en las lenguas autóctonas, pero bueno, cómo están considerando ese factor de promocionar su propia lengua. Pues pregunta muy oportuna, efectivamente un billete de $7 fijianos porque ganaron el oro olímpico, el primer oro olímpico, y lo conmemoraron así, ¿no? Es un work in process, si utiliza esta expresión en inglés, para referirnos a la mezcolanza entre las diferentes, digamos, etnias o grupos del país. ¿Por qué? Porque claro, durante la colonización británica se apoyó en gran medida en una política de divide y vencerás. Entonces eso llevó a fomentar incluso a veces las disputas étnicas para evitar que hubiese una revuelta nacional, ¿no? O incluso que se conformara un espíritu nacional en el país, ¿no? Dicho lo cual, las diferentes constituciones fijianas que se han aprobado desde la independencia en 1970 han hecho hincapié en la necesidad de que Fiji es una sola nación y que todos los pueblos que viven allí son una misma familia, ¿no? Bubale, una familia. Entonces, progresivamente, aunque de manera lenta, van aumentando los matrimonios entre indofijianos y entre Itaukei, entre población melanesia. Los estudiantes, aunque hay colegios, digamos, no están segregados, pero que tienen una mayor preponderancia de alumnos de un tipo o de otro, indofijano o melanesio, progresivamente se avanza para que todos compartan la misma educación. En la universidad, por ejemplo, melanesios y indofijanos están completamente unidos. En el mundo empresarial también se avanza para que, digamos, a través de sistemas un poco de cuotas se intenta garantizar que siempre tengas a representantes de las dos etnias principales. Y esto se traduce también en las lenguas. Las 3 lenguas oficiales de Fiji son el inglés, que es la lengua legal, el Itaukei, la lengua melanesia, y el indofijano. Y las 3 se estudian en el colegio y las 3 se imparten a todos los grupos de población. Es decir, que pasito a pasito se intenta construir una identidad nacional democrática de derechos humanos en la que todas las etnias pues estén en un pie de igualdad. Aunque bueno, Roma no se hizo en un día y evidentemente esto pues llevará incluso a lo mejor generaciones para alcanzar el objetivo al que se desea llegar. Bueno, y con esta respuesta quiero dar las gracias a Daniel y a Rafael, pero sobre todo a Daniel, que ha hecho un esfuerzo de voz, que espero que ahora puedas descansar. Mañana no hablo. Es genial, mañana no habla. Y quienes quieran saber más sobre Fiji, a la entrada se venden el libro de Daniel. Mañana. Muchas gracias. Piloto.